Hola, soy Selena y hoy te traigo tu horóscopo completo de Tauro para marzo de 2026. Si eres Tauro de Sol, y sobre todo si también tienes ascendente, Luna o Venus en Tauro, quédate, porque este mes trae mensajes muy claros. Tu vida te pide orden, enfoque y decisiones, pero sin caer en la rigidez. Tauro, cuando tú decides avanzar, avanzas de verdad. Y marzo te muestra exactamente qué vale la pena sostener y qué ya no encaja con la persona en la que te estás convirtiendo. Antes de empezar, toma lo que resuene y suelta lo que no. Y si este contenido te ayuda, ya sabes, suscríbete, activa la campanita y déjame en comentarios "Soy Tauro" para leerte y enviarte una energía bonita. Ahora sí, vamos con el mensaje general del mes. Energía general de marzo 2026 para Tauro. Priorizar es prosperar. Tauro, marzo se siente como un mes donde se te pide madurez emocional y estrategia práctica. No es un mes para correr por ansiedad, ni para quedarte quieta por miedo. Es un mes para moverte con tu estilo, lento, constante y con intención. Vas a notar tres temas principales. Claridad sobre tu valor. Vas a estar más consciente de lo que mereces, en amor, en dinero, en respeto, en tiempo. Y cuando Tauro despierta esa claridad, ya no negocia lo básico. Límites sanos y decisiones adultas. Marzo te puede empujar a decir, esto sí, esto no, sin necesidad de justificarte tanto. Menos explicaciones, más coherencia, reconstrucción y mejora. No es solo cambiar por cambiar, es actualizar tu vida, renovar hábitos, acuerdos, rutinas, incluso tu imagen o tu manera de trabajar. Tú no necesitas 1000 planes, necesitas uno bueno y sostenerlo. Este mes el universo te pregunta, ¿estás invirtiendo tu energía en lo que realmente te nutre? Y si la respuesta es no, marzo te da oportunidades para corregir. Señales y sincronicidades. Para Tauro. En marzo Tauro, este mes presta atención a estas señales. Repetición de números como 222, 444 o 888, 222, acuerdos, relaciones, equilibrio. 444, estructura, disciplina, estabilidad. 888, abundancia, cierre de ciclo económico, recompensa por constancia. Sueños donde aparecen casas, llaves, puertas, jardines o comida, símbolos de seguridad, hogar, deseo y merecimiento. Sensación fuerte de ya no quiero vivir así. No es drama, es tu alma pidiendo ajuste. Si aparece una oportunidad simple pero sólida, Tauro, no la subestimes. A veces lo más grande llega con cara de cotidiano. Amor. Tauro en marzo 2026. Tauro en el amor. Marzo te pide verdad emocional. No es un mes para juegos confusos. Tú necesitas estabilidad, sí, pero también necesitas conexión real. Y este mes te vas a dar cuenta de lo que es costumbre y lo que es amor. Si estás en pareja, este mes se activan conversaciones importantes, responsabilidades, dinero, planes, límites, rutinas. Puede haber dos escenarios. Escenario 1. La relación se fortalece. Si ambos están dispuestos a hablar con honestidad, marzo puede ser un mes de recalibración. No para pelear, sino para ajustar. Preguntas clave. ¿Cómo estamos repartiendo las cargas? ¿Nos escuchamos de verdad? ¿Estamos creciendo o solo sobreviviendo? Aquí un consejo de oro, Tauro. Habla desde necesidad, no desde acusación. En vez de nunca estás, di, necesito más presencia, más calidad, más compromiso. Eso cambia el tono. Escenario 2. La relación muestra grietas. Si vienes sintiendo frialdad, indiferencia o promesas repetidas que no se cumplen, marzo puede ser el mes donde tú dices, yo no me quedo donde no me eligen. Tauro aguanta mucho, pero cuando se cansa, se va con dignidad y no vuelve a lo mismo. Este mes puedes ver con claridad si estás sosteniendo a alguien emocionalmente, económicamente o energéticamente. Y si es así, tu alma te va a pedir equilibrio, si estás soltera o soltero. Marzo trae magnetismo.
Tu energía puede estar más atractiva, más segura, más yo sé lo que valgo. Puede aparecer alguien con vibra de persona estable, persona madura, o alguien que te propone algo tranquilo pero real. Pero hay una advertencia suave. No confundas intensidad con compatibilidad. Si alguien llega rápido, promete mucho y luego desaparece, no es para ti. Tauro no necesita fuegos artificiales, necesita un fuego que dure. Este mes te conviene preguntar pronto, sin miedo. ¿Qué estás buscando? Porque tu tiempo es valioso. Consejo amoroso del mes. Tu mantra en amor es: no persigo. Atraigo lo que me elige con acciones. Y si alguien te quiere, se nota. Y si no, también. Dinero y abundancia. Tauro en marzo 2026. Tauro, este bloque es importante porque marzo puede ser un mes donde el dinero se mueve por decisiones inteligentes. No tanto por suerte. Tú eres signo de tierra. Cuando tú ordenas, la abundancia te encuentra más fácil. Panorama financiero. Puede haber gastos relacionados con hogar, comodidad, salud o imagen, pagos pendientes que por fin se acomodan, o una oportunidad de generar ingresos extra si te organizas. Este mes, la abundancia viene con una clave. Menos fugas, más dirección. Hazte estas preguntas. ¿En qué se me está yendo el dinero sin darme cuenta? ¿Qué compra es impulso y qué compra es inversión? ¿Qué hábito financiero debo mejorar este mes? Buenas acciones financieras para marzo. Separar dinero en sobres o cuentas. Necesidades, ahorro, disfrute, inversión. Revisar suscripciones y gastos invisibles. Negociar. Si hay algo caro, pregunta por descuento, plan o alternativa. Tauro, tú tienes derecho a cuidar tus recursos. Oportunidad. Marzo puede traer una oportunidad de crecimiento si tú te profesionalizas, te certificas, mejoras tu portafolio o te atreves a poner precio correcto a tu trabajo. Tauro, escucha esto. Tu tiempo vale más de lo que crees. Si has estado cobrando menos por miedo a perder, marzo te empuja a hacer un ajuste. Advertencia. Evita prestar dinero por culpa, por presión o por pena. Si lo haces, hazlo con reglas claras, porque tu energía se resiente cuando das desde obligación. Trabajo y propósito. Tauro, en marzo 2026. En lo laboral, marzo se siente como un mes de enfoque, claridad y avance constante. No es necesario que todo sea perfecto. Es necesario que sea sostenible. Para quienes tienen empleo, puede haber cambios en dinámicas, responsabilidades, horarios, roles o un proyecto que exige más. La clave es que no te cargues con todo por ser la persona responsable. ¿Tú lo eres? Sí, pero la responsabilidad sin límites se convierte en explotación. Frase clave para decir con calma: esto lo puedo hacer, pero necesito X recurso, X tiempo, X apoyo. Eso es profesional. Eso es maduro. También puede ser un mes de reconocimiento si vienes trabajando en silencio. Tauro, tu constancia no pasa desapercibida para siempre. Para emprendedoras o emprendedores, marzo favorece ordenar procesos, crear estructura, mejorar atención al cliente, lanzar algo que ya estaba listo, pero tú lo estabas retrasando por miedo. No esperes inspiración eterna. Hazlo simple. Un producto, una oferta, un paquete, una promoción bien pensada. La prosperidad para ti este mes está en hacer poco, pero hacerlo bien y de forma repetible. Para quienes buscan trabajo, marzo te pide estrategia. Actualiza currículum, portafolio, LinkedIn, redes. Hazlo bonito, Tauro. Tú tienes ojo para lo estético. Y eso también vende. Consejo: no mandes 50 solicitudes sin intención. Manda menos, pero personalizadas. Y si puedes, activa contactos, recomendaciones, redes, amigos. Eso abre puertas. Salud y energía. Tauro en marzo 2026. Tauro, tu cuerpo es tu brújula. Este mes tu salud mejora cuando regresas a lo básico. Sueño, hidratación,
alimentación consistente, movimiento suave. Si vienes con estrés, marzo puede mostrarlo en garganta, cuello, tensión mandibular, digestión lenta o cansancio por cargar demasiado. La energía de este mes te pide cuidar tu sistema nervioso, menos pantallas tarde, menos exceso mental, más hábitos repetibles, rutina simple para equilibrarte, 10 minutos de estiramiento, cuello, espalda. Caminata corta después de comer. Infusión o té sin pantallas. Un día a la semana de limpieza de pendientes. Papeles, mensajes, pagos. Y si hay algo que vienes postergando de salud, marzo es buen mes para chequeo, exámenes o volver a terapia, hábito de autocuidado. No porque estés mal, sino porque estás madurando tu autocuidado. Familia y hogar. Tauro en marzo 2026. Tauro. Tu hogar es sagrado. Este mes puede traer necesidad de ordenar espacios, conversaciones familiares pendientes o decisiones sobre convivencia. Si has estado siendo la roca de la familia, marzo te pregunta, ¿quién te sostiene a ti? Puedes sentir ganas de redecorar, cambiar algo en tu habitación, mover muebles o hacer limpieza profunda. Esa limpieza no es solo física, es emocional. A veces cuando ordenas el hogar, ordenas el alma. Si hay tensiones familiares, el consejo es hablar claro, no reaccionar por orgullo y no permitir faltas de respeto disfrazadas de así soy yo. Espiritualidad y crecimiento personal. Tauro, tu espiritualidad es práctica. No necesitas rituales complicados. Este mes te sirven rituales simples pero constantes. Ritual sencillo de marzo. 3 pasos. Escribe 5 cosas que ya no quieres cargar este mes. Escribe 5 cosas que sí estás disponible para recibir. Elige una acción diaria mínima que sostenga esa nueva versión de ti. Ejemplo. Si quieres paz, 15 minutos sin teléfono al despertar. Si quieres dinero, registrar gastos y revisar precios. Si quieres amor sano, no contestar desde ansiedad. Contestar desde calma. Tu energía se transforma cuando tú te cumples. Mensaje clave para Tauro, el corazón del mes. Tauro. Marzo te enseña que la estabilidad no es quedarte donde duele. La estabilidad real es construir una vida donde tú puedas respirar. Este mes tú vas a elegir menos drama, más coherencia, menos apego, más valor propio. Y eso, aunque al principio incomode, trae paz. 3 señales o pistas que te confirman que vas por buen camino. Empiezas a decir no, sin culpa, y tu cuerpo se siente más ligero. Lo que antes te confundía, ahora te da claridad inmediata. Se abren oportunidades pequeñas pero consistentes. Clientes, ideas, conversaciones, soluciones. Tauro, tu progreso este mes se mide en estabilidad interna, no en prisa externa. Afirmaciones para Tauro. Marzo 2026. Repite en voz alta o escríbelas durante el mes. Yo merezco amor claro, presente y coherente. Mi tiempo y mi energía son valiosos. Los invierto con sabiduría. Suelto el miedo a cambiar y elijo evolucionar con calma. La abundancia llega cuando yo me ordeno y me priorizo. Estoy construyendo una vida estable, bonita y verdadera para mí. Consejos rápidos, mixtos, espirituales, plaos prácticos. Si algo te da ansiedad constante, no es intuición, es señal de límite. Lo que es para ti no se sostiene con excusas, se sostiene con acciones. Un plan financiero simple te dará más paz que 1000 manifestaciones sin estructura. No te compares. Tu ritmo es tu poder. Haz espacio. Lo nuevo entra cuando tú dejas de apretar lo viejo. Tauro, marzo de 2026 es un mes para priorizarte, ordenar tu energía y elegir lo que te elige de vuelta. No estás perdiendo nada cuando sueltas lo que te pesa. Estás recuperando tu paz. Si este horóscopo resonó contigo, suscríbete, activa la campanita y déjame en comentarios. Tauro en marzo 2026. Y cuéntame, ¿en qué área estás sintiendo más cambios? ¿Amor, dinero, trabajo o familia? Yo soy Selena. Gracias por estar aquí.
y nos vemos en el próximo video.